¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy continuamos con el desarrollo de las clases de la materia de fermentaciones. Y la clase anterior, o el video anterior, por ahí tuvimos como invitado al maestro en ciencias Óscar Noé Rebolloso Padilla, el cual nos hizo el favor de impartir la clase de fermentación láctica. El día de hoy pasaremos a lo que es la fermentación alcohólica, o también conocida como fermentación etanólica. Y para ello tenemos en un principio lo que es la ecuación o la reacción química que ocurre de manera general cuando llevamos a cabo una fermentación alcohólica, y es lo primero que vamos a explicar. Entonces, en la parte de arriba vemos lo que viene siendo esa reacción que ya mencioné, y vamos a iniciar primero con lo que desde un principio en clases anteriores o en videos anteriores mencionaba, lo que es la glucólisis, que si recordamos es el parteaguas de todas las fermentaciones. En este caso, lo que vamos a hacer es que únicamente, como muchas veces ustedes lo ven en la literatura, vamos a simplificar esas 10 reacciones que anteriormente en un video ya vimos que se llevan a cabo en esa reacción o en esa vía metabólica conocida como la glucólisis. Sabemos que a partir de una molécula de glucosa, es decir, un azúcar simple, nosotros lo que vamos a obtener va a ser un producto más pequeño. De tener una molécula de 6 carbonos, vamos ahora a transformarla o romper esa molécula de glucosa en 2 moléculas de 3 carbonos conocidos como ácido pirúvico o bien como el anión piruvato. Todo eso, recordemos que es la ruta metabólica conocida como glucólisis. Y vuelvo a repetir, en la literatura que ustedes consulten, normalmente esa vía de la glucólisis siempre se simplifica de esta manera. Sabemos que en esa vía de la glucólisis nosotros lo que obtenemos es energía en forma de ATP y en forma de NADH. Aparte de que también obtenemos por ahí moléculas de agua. Pero cuando nosotros ya hablamos acerca de fermentaciones, ahora sí, el producto que se va a transformar, se va a convertir en los productos de interés, dependiendo de la fermentación de la que nosotros hablemos, ahora van a ser estas moléculas que nosotros hemos formado en esa vía glucolítica o en esa vía metabólica, en este caso el piruvato. Y entonces a partir de aquí nosotros vamos a derivar, ya sea en una fermentación láctica o bien en una fermentación alcohólica o en una fermentación acética. En el caso del día de hoy veremos cómo este piruvato es llevado hasta moléculas de etanol o alcohol etílico, que es el producto final de una fermentación alcohólica. Entonces vamos a explicar un poco cómo se lleva a cabo esta transformación. Nosotros tenemos la molécula del piruvato, y ese piruvato cuando se encuentra en condiciones anaeróbicas pues recurre a una ruta. Esa ruta es una ruta fermentativa. En este caso interviene inmediatamente una enzima denominada piruvato descarboxilasa, que como su nombre lo dice, va a descarboxilar. ¿Qué va a descarboxilar? Va a descarboxilar esta molécula de piruvato. Esto que está punteado, pues es un grupo carboxilo. Lo va a sacar de esa molécula. Lo saca de esa molécula esta enzima, y ese grupo carboxilo viene siendo exactamente dióxido de carbono. ¿Cuántas moléculas se van a desprender? Se van a desprender 2 moléculas de CO2 o dióxido de carbono, que es un gas. Por eso ponemos la flecha hacia arriba. Eso nos denota que esa molécula es un gas. ¿Cuántas moléculas vamos a tener? 2 moléculas. ¿Por qué? Porque tenemos 2 moléculas de piruvato. ¿Sale? El resto de esta molécula nos va a dar lugar a un compuesto intermediario en la reacción de la conversión del piruvato en etanol, y ese compuesto intermediario es una molécula conocida como acetaldehído.
o bien también conocida como etanaldehído. Este proceso no ocurre en una fermentación láctica. Si nosotros recordamos, en una fermentación láctica de piruvato pasamos directamente a ácido láctico. En este caso no. Esta enzima, piruvato descarboxilasa, forma este compuesto intermediario, se desprende CO2 y nos da lugar, este compuesto intermediario inmediatamente reacciona con otra enzima conocida como alcohol deshidrogenasa. Pero aquí ocurre algo muy importante. Aquí vamos a utilizar las dos moléculas de NADH. Ese NADH lo que va a hacer es que va a ceder sus electrones, los va a ceder a esta molécula y este NADH también lo que va a hacer es que va a proporcionar hidrógenos. Por lo tanto, esta molécula se va a reducir a una molécula más energética y va a dar lugar a esa molécula de interés o al producto final de una fermentación alcohólica que viene siendo el etanol o alcohol etílico, que es un metabolito secundario. ¿Sale? Entonces, volvemos a repetir, se reduce, el acetaldehído se reduce a etanol y por consiguiente tiene que haber otra contraparte. ¿Cuál es la otra contraparte? Hay un proceso oxidativo. ¿Dónde va a ocurrir ese proceso oxidativo? En el NADH. El NADH, al ceder sus electrones, se oxida a NAD+. Para la célula o para el microorganismo que lleva a cabo este tipo de fermentaciones, esto es lo importante. El microorganismo no está interesado en producir alcohol. El microorganismo, está interesado en producir energía. Este NAD+ que se ha formado aquí recircula y vuelve nuevamente a ingresar a la vía de la glucólisis y por lo tanto nuevamente se empiezan a generar moléculas de alcohol. ¿Dónde va a ocurrir todo este proceso o toda esta reacción? Todo esto va a ocurrir en el citosol o en el citoplasma de la célula. Y recordemos que todo esto se lleva a cabo bajo condiciones anaeróbicas. Nosotros no podemos hablar de que los productos entraron a la mitocondria porque ya estaremos hablando de otra cosa. Y el etanol no entraría a la mitocondria. El que pudiese entrar a la mitocondria sería lo que es el piruvato, mejor dicho, formando otro compuesto conocido como acetilcoenzima A, pero en condiciones aeróbicas, en presencia de oxígeno. Todo esto que está aquí se da sin la presencia de oxígeno, en condiciones anaeróbicas. Ahora, si nosotros hacemos un resumen de todo esto que les acabo de explicar, nosotros podemos decir que el producto final en una fermentación alcohólica es el etanol. ¿Cuántas moléculas? 2 moléculas de etanol o alcohol etílico y por otro lado el dióxido de carbono que fue desprendido al momento de que interviene la piruvato descarboxilasa para dar lugar a este compuesto intermediario conocido como acetaldehído. ¿Qué microorganismos son los que se involucran directamente dentro de una fermentación alcohólica? Pues tenemos a nuestros microorganismos de batalla o estrellas, que son las levaduras. Las levaduras no son otra cosa más que un hongo, son unicelulares y normalmente las más conocidas para llevar a cabo una fermentación alcohólica son las del género Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae o cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis o pasturianus, que estas dos son levaduras, pero también se pueden utilizar algunas bacterias, principalmente las bacterias del género Pseudomonas mobilis. Cabe mencionar que estos microorganismos son microorganismos facultativos. ¿Qué significa que sean facultativos? Que bueno, ellos pueden llevar a cabo la respiración celular aeróbica,
es decir, en presencia de oxígeno, o bien la respiración anaeróbica, conocida como fermentación. Cuando no existe oxígeno en el medio, ¿de dónde van a generar energía? Pues tienen que generar energía de alguna forma. ¿Cómo lo van a hacer? Pues bueno, recurren a ese proceso de fermentación, ¿sí? Pero todo bajo condiciones anaeróbicas. Ahora, el alcohol que se ha formado, vuelvo a repetir, el microorganismo no está interesado en producir alcohol. Al contrario, ese alcohol que se ha producido, ese metabolito secundario, es tóxico, no solo para el microorganismo, sino también para los seres humanos. De hecho, se han empleado o se han determinado algunos niveles de tolerancia que pueden llegar a tener algunos microorganismos. Normalmente esos niveles de tolerancia van del 5% al 21% o del 5 al 21 grados de alcohol. La literatura muchas veces nos va a mencionar por ahí que los niveles máximos son de 12 a 16 máximo, pero recordemos que muchas veces se utilizan microorganismos genéticamente modificados, es decir, que pueden llegar a soportar esas concentraciones más altas de porcentaje o de niveles de alcohol. Ahora, en la industria de los alimentos, ¿dónde se ve involucrada o dónde el ser humano involucra esta fermentación alcohólica? Primero que nada, pues en la elaboración de bebidas alcohólicas. Y por ahí más adelante vamos a ver la clasificación de bebidas alcohólicas, pero va a haber bebidas alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas destiladas. Que muchas de esas bebidas destiladas primero llevan a cabo un proceso de fermentación donde llegan a unos niveles de porcentaje de alcohol, de concentración de alcohol, vamos a decir un 7-8%, pero por medio de ese proceso de destilación se eleva ese porcentaje de alcohol. Otra forma en la que podemos emplear lo que es la fermentación alcohólica, pues es en la industria de la panificación. Y sí, en la industria de la panificación nosotros utilizamos levadura. Esa levadura lo que va a hacer es que le va a proporcionar que el pan se esponje al momento del horneado. Realmente lo que ocurre al momento del horneado es que ese piruvato se convierte en acetaldehído, interviene la piruvato descarboxilasa, al momento de hornearse empieza el desprendimiento de CO2, se empiezan a formar esas burbujas que nosotros muchas veces al romper un pan vemos esos orificios que son esas burbujas originadas por ese CO2 que durante el proceso de horneado tuvo efecto. Ahora van a decir ustedes, pero también se produce alcohol. Sí, sí se produce alcohol, pero en ese mismo proceso del horneado, pues ese alcohol lo que pasa es que se evapora. Hay mucha gente que llega a decir que quedan residuos de sabor a alcohol, o ese resabio, cuando nosotros comemos un pan, nos queda ese resabio a ese etanol, ese alcohol etílico. Y otra de las cosas que también el ser humano utiliza la fermentación alcohólica, pues es para generar alcohol. ¿Alcohol de cuál? Alcohol el que nosotros podemos obtener en cualquier farmacia. ¿Sale? Bueno, perdón, algo que se me olvidaba. Hay 3 factores muy importantes para que estos microorganismos estrellas que nosotros tenemos y que llevan a cabo la fermentación alcohólica, debemos de tomar en cuenta. El primero de ellos es la temperatura. Son microorganismos que trabajan a unas temperaturas entre 15 y 25 grados centígrados. La segunda es las condiciones. ¿A qué condiciones nos referimos? A que son estrictamente condiciones anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno. Y por último, el tiempo. Normalmente este tipo de microorganismos consumen todo ese azúcar en alrededor de 7 días. Es decir, el proceso de fermentación de una bebida alcohólica normalmente es de una semana. Y más adelante lo vamos a ver con los diferentes productos elaborados por medio de esta fermentación alcohólica. Más adelante nosotros
dedicaremos un video específicamente a cómo se lleva a cabo la fermentación del pan, qué factores pueden llegar a afectar esa fermentación, cómo podemos tener un buen pan de calidad, o cómo poniéndole condiciones apropiadas para que se lleve a cabo esa fermentación alcohólica. Y también veremos por ahí un video de cómo se lleva a cabo el metabolismo del etanol en el cuerpo humano, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, recuerden que el alcohol, o específicamente el etanol que se ha producido en esta fermentación alcohólica, es tóxica no solo para el microorganismo, sino también para nosotros los seres humanos. Más adelante también dedicaremos una serie de videos para ver todas o la mayoría de las bebidas alcohólicas que se desprenden de la fermentación alcohólica, principalmente las que nosotros consumimos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque inmediatamente se nos puede venir a la mente lo que es el vino, lo que es la cerveza, lo que es la sidra, ¿sí? Lo que es el tequila, lo que es el whisky, lo que es el mezcal, lo que es el pulque. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de cada una de esas bebidas alcohólicas, donde interviene lo que es la fermentación alcohólica. Ahora, otra cosa, la fermentación alcohólica, muchas veces la gente que se dedica a la cuestión de elaboración de bebidas alcohólicas divide que puede haber fermentaciones alcohólicas, las llamadas fermentación alcohólica inoculada o inducida, y la fermentación alcohólica salvaje o natural. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, pues a nivel industrial lo que nosotros hacemos es aplicar levadura, es decir, estamos inoculando, estamos induciendo a que se lleve a cabo esa fermentación alcohólica a nivel industrial, como ya lo son las grandes empresas de elaboración de vinos, de elaboración de cerveza, de elaboración de tequila, etc. Pero cuando nosotros hablamos de fermentaciones salvajes o naturales, ¿eso qué significa? Que bueno, dependiendo de la materia prima, muchas veces no se utiliza la inoculación, no se induce la fermentación, sino que de manera natural se da. ¿Por qué? Porque muchas veces las frutas que se utilizan, la materia prima que se utiliza, contiene microorganismos en su superficie, ¿sí? Que son microorganismos nativos, microorganismos naturales, microorganismos propios de esa materia prima, que llevan a cabo el proceso de fermentación. Y un ejemplo muy claro pues viene siendo la elaboración del tepache, ¿sí? Entonces el día de hoy esto sería la clase, jóvenes. Recuerden suscribirse al canal, darle like al video, y cualquier duda o comentario deposítanlas ahí en la barra de comentarios. No se les olvide tampoco compartir el video y activar la campanita para que reciban las notificaciones. De mi parte es todo, les mando un cordial saludo y nos vemos pronto.